ya pues regresó a la casa la sierva del Señor. Y es un gozo, de verdad, el poder verles esta tarde. Es un gozo poder verles esta tarde. Me siento alegre. Estoy muy feliz porque puedo glorificar el nombre del Señor juntamente con ustedes. Y yo quiero esta tarde hablar acerca de la necesidad de edificar el templo. Algunas veces nosotros pensamos en la cuestión física de lo que tiene que ver con las cuatro paredes y todo lo que se puede desarrollar adentro del templo. Pero más que pensar en edificar cuatro paredes o hacer un edificio, quiero que hablemos de nosotros como templos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Diga al que está a su lado, usted es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y qué importante es encontrar los registros de la Sagrada Escritura y darnos cuenta que nosotros no podemos tener por ignorancia. La Escritura dice, 1 Corintios 6, 19 y 20, que usted y yo no podemos ignorar que somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de vosotros y que no es nuestro? Vea lo que dice el 20. Porque habéis sido comprado con precio. ¿Cómo vamos a glorificar entonces al Señor? Aleluya. Pues a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales le pertenecen al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos pudieron escuchar esa palabra en esta tarde? Digamos que el Espíritu Santo, o que el Espíritu, más que todo, anhela a Dios, pero la carne para nada aprovecha. Y bien dice la Escritura misma que la carne no lo anhela, porque la carne para nada aprovecha. Nuestra labor pastoral en esta casa siempre es y siempre será, mis amados, el trabajar por una vivencia espiritual plena y saludable. Digo que mi trabajo desde este lugar será siempre para que nosotros tengamos una vivencia espiritual saludable y que sea plena en nuestros corazones. En nosotros, dijo el apóstol Pablo, es que habita el Espíritu Santo de Dios y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el cual nos dará como resultado el deleitarnos en su presencia. Cuando trabajamos de manera intencional y cuando ponemos nuestro mayor esfuerzo porque usted pueda tener una vida espiritual plena y saludable, entonces encontraremos que el resultado será siempre deleitarnos en su presencia, será siempre disfrutar de la gloria de Dios en nuestra vida. Cuando tenemos una desarrollada vida espiritual saludable y plena, digo, entonces nuestro resultado será que tendremos deleite, aleluya, en su presencia. Nos gozaremos de estar en su casa, nos gozaremos de estar en la torre de oración,
Nos gozaremos de estar en la lectura de la palabra. Nos gozaremos que en los tiempos de llamamiento hay uno para la gloria del Señor. Nos gozaremos en la alabanza. Nos gozaremos que en dar testimonio. Nos gozaremos que en predicar la palabra. Nos gozaremos en anunciar el reino de los cielos a las naciones. Tendremos gozo en nuestros corazones de saber que Dios nos ha limpiado con su sangre preciosa. Aleluya, porque Dios es bueno. Ningún edificio que los hombres construyen lo desarrollan de la noche a la mañana. Es imposible que podamos encontrar que un edificio, el hombre venga, lo prepare y lo desarrolle tan rápidamente. Para iniciar, ellos necesitan de la ayuda o del apoyo de un arquitecto, porque ese modelo que el arquitecto diseñe les dará las pautas para poder seguir y para poder lograr edificar ese edificio que ellos han planificado y para el cual están trabajando, porque lo quieren muy bonito. Lo interesante en todo esto es que así como el constructor trabaja, diga conmigo, trabaja, así trabaja la iglesia del Señor para edificar el templo. Así trabaja el liderazgo de esta casa para que la iglesia sea edificado. Así trabaja el padre de familia para que la casa sea edificada. Así trabaja, digo, usted como sacerdote en este lugar para ser edificado. Porque queremos corregir cada día, así como el constructor corrige los defectos y se da cuenta que hay algo malo para poder hacerlo perfecto. De la misma manera, trabajamos nosotros para edificar el cuerpo de Cristo. Venga para el Señor las palmas fuertes en esta tarde y le decimos gracias, Señor. Así trabaja la iglesia de manera intencional. De la misma manera le dije, de forma intencional, para poder edificar el cuerpo y para edificar tu propia espiritualidad. Todos tenemos el llamado a buscar, trabajar para edificar el templo. Por esta razón es que vemos que el apóstol Pablo enseñó que como cristianos nosotros tenemos la libertad de hacer lo que nosotros queramos hacer, pero no todo, porque tengamos libertad en hacer, nos va a edificar. Y claramente él dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me edifican, mas no todas me convienen. Se da cuenta claramente cómo él enseña que como cristianos todas las cosas en nuestro momento de la vida quizás no puedan ser lícitas, pero no todas nos conviene. Pero también enseñó el apóstol Pablo que tenemos que trabajar para no dejarnos dominar de las cosas que nosotros sabemos que podemos hacerlas, pero que no nos conviene hacerlo. Digo, de la misma manera, Pablo enseñó que nosotros debemos de aprender a tener control de las cosas que aunque tengamos libertad para hacerlas, decir alto. No me conviene, no me edifica. Necesito que el Espíritu Santo pueda tener contentamiento de mi actitud. Que el Espíritu Santo se sienta pleno, ameno al estar conmigo por mi conducta y por mi anhelo de vivir para el Señor. A tal grado nos enseña el apóstol Pablo que es necesario, dice, que huyamos de la fornicación. Mire qué interesante. Dice el apóstol Pablo y llega hasta el extremo mismo de poder enseñarle a los corintios que es necesario que huyamos de la fornicación, en el adulterio, quizás también al fornicar con la idolatría y un montón de actividades y actitudes que deshonran el nombre del Señor. Pero también dice que trabajemos por edificar nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Digo que él dijo que es necesario que trabajemos por edificar el templo, porque esto es el cuerpo. Gloria a Dios. Tenemos que reconocer
que fuimos, iglesia amada, comprados con precio de sangre. Él mismo dice, ese reconocimiento al entender de la corona de espina, del dolor, de los látigos, de la herida, de la burla. Tenemos que comprender del escarnio y hasta la misma muerte del Señor es que nos hace ser lo que somos y tener el valor que tenemos delante de la presencia del Señor. Por eso Pablo dice que nosotros somos edificados en el Señor para que le demos gloria al nombre santo de nuestro Dios. Fuimos comprados con precio de sangre. Usted no vale cualquier cosa. Valemos el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario. Por esta razón es que debemos de edificar nuestras vidas. Pues porque para nadie es de ignorar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo donde Él reposa. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe que Dios nos dio este cuerpo? Puede poner su mano sobre su cabeza. Dios nos dio este cuerpo. Dios nos dio esta carne. Mis amados hermanos, desde el principio, siendo la única especie de lo creado por el Señor, con tal privilegio de que en nosotros reposase la gloria de su nombre. La creación del Señor, desde los árboles, los animales, cuando vino al ser humano, es en nosotros que nos dio el privilegio hermoso de que pueda reposar en nuestra vida su Espíritu Santo. Hacemos la diferencia aún dentro de todo lo creado de la mano del Señor. ¿Qué hizo con esto? El Señor dejó claro que esta carne o este cuerpo aún es de Dios, porque Él fue que lo creó. Digo que dejó en claro que esta carne y este cuerpo aún es de Dios, porque Dios mismo fue que lo creó. Y que esto nos invita a exhortar. Esto nos invita a exhortarnos, a edificar nuestro cuerpo. Porque Oneida, Él lo creó, le pertenecemos a Él. Mi cuerpo es del Señor, aleluya. No de la fornicación, no del adulterio, no de la iniquidad, no de la maldad. Mi cuerpo le pertenece al Señor. Y debo de edificarlo para la gloria de su nombre. Porque le pertenecemos al Señor. Esto es trastornado únicamente por el plan del enemigo de Satanás, el malvado, que hace que aquello que el Señor en esencia genuina de la creación lo hizo tan bello, se pueda ver como que no vale ni un centavo, destruido. El único que lo trastorna y que hace que el hombre se vea de la manera peor o terrible de la vida, tirado al suelo, es Satanás, el enemigo. Porque Él sabe que dentro de la creación, usted y yo somos en esencia la obra maravillosa del Padre para que en nosotros habite el Espíritu Santo. Por eso es que Él busca que el hombre siga las corrientes del mundo. Pero es que Él siempre trabaja y está buscando que el hombre caiga en la degradación de su vida, porque Él sabe que nosotros es el lugar más bello, gloria al nombre del Señor, donde el Señor reposa. Él sabe que lo más bello que Dios creó sobre la faz de la tierra es usted. Él sabe que lo más hermoso que Dios creó es usted, porque en usted reposa la gloria de su nombre. Y Él va a trabajar siempre para que sea desvirtuado ese propósito y ese proyecto de Dios que nos hace brillar. Es lamentable. Por eso cuando el corazón y el pensamiento de los hombres, iglesia amada, en lugar de edificar y de cuidar lo que no nos cuesta en acción de gracia, aleluya, comenzando por el agua, por la naturaleza, mis amados, no tengamos ese raciocinio solidarizado con la naturaleza, de amarla, de respetarla, si al final el único ser intelectual, inteligente, lleno de espíritu para entender como Dios entiende, somos nosotros y no los animalitos? ¿A dónde está la iglesia de Dios que es bendecida por eso? Pensaba entonces, si somos el templo del Espíritu Santo, si tenemos que edificar el templo, Dios siempre pensó en ello.
Y desde la antigüedad, iglesia amada, Dios mandó a su pueblo en Judá a reedificar el templo. Ahora, ¿por qué pasó estas cosas? Ageo, en el capítulo 1, versos 12, 13 y 14, dice la Sagrada Escritura: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios. A ver, ¿qué fue lo que escuchó el pueblo que necesitaba reedificar el templo? La voz de Jehová, su Dios. ¿Qué necesita hoy en día la comunidad de fe de Puerto Castilla para entender que hay que edificar el templo? Necesitamos escuchar la voz de Dios. En el tiempo de Zorobabel y de Salatiel, como sacerdote, la Biblia dice que el pueblo en totalidad escucharon la voz de Dios, y las palabras que el siervo Ageo como profeta hablaba en lugar de Dios. Estaban atentos a escuchar. Tenían prestos sus oídos para escuchar la voz de Dios y todas las palabras que el profeta soltaba sobre su vida. Y ese fue uno de los caminos que condujo a este pueblo a edificar el templo. Y esto es uno de los caminos que conduce nuestra vida a edificar nuestro templo. Cuando sabemos escuchar la voz de Dios y cuando sabemos escuchar la voz de nuestro pastor, de nuestros líderes que nos orientan, que nos bendicen, que nos disipulan, que nos educan, que nos enseñan, mis amados hermanos, porque en ellos viene la bendición del Señor, por cuanto te está direccionando a que tu vida sea guardada en perfecta santidad para la gloria de su nombre. Dios es bueno. Dios es bueno. Dice la palabra, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y tuvo miedo el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron para edificar el templo del Señor. Miren qué interesante. Esto pasó en la antigüedad, como muestra la Sagrada Escritura. Para el tiempo del profeta Ageo y del gobernador, dice la palabra, Zorobabel, y del sumo sacerdote Josué, Judá, literalmente, iglesia, tenía en total abandono el templo. Hay mucha gente en la misma condición del tiempo de Zorobabel y del tiempo del sumo sacerdote Josué y el resto del pueblo, que tienen en abandono su templo. Se han descuidado. Y llama mucho la atención cómo era necesario que el pueblo entero entendiera que había un llamado de Dios para edificar el templo. Dije, como hoy en día necesitamos cada día trabajar por edificar el templo. Digo, necesitamos hoy en día de la misma manera trabajar para edificar el tiempo. Mi vida y el lugar donde mora Dios. Diga conmigo, el lugar donde mora el Señor. Hay gente que todavía no se la ha querido. Es que dicen, es que yo soy demasiado malvado. Es que yo soy demasiado perverso. Es que conmigo es imposible. Pero quiero decirle y quiero darle esta buena noticia. Es en usted, dice la palabra, donde mora el Espíritu Santo de Dios para la creación de todo lo que Él estableció sobre la faz de la tierra. Es en nosotros que se manifiesta la gloria misma y el reposo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es tan triste lo que vivieron nuestros antepasados por causa, oiga,
Es tan triste lo que tuvieron que vivir nuestros antepasados por causa del descuido de la edificación del templo. Ojo con esto. Es lamentable. Mientras estudiaba la palabra me daba cuenta de lo triste que es el descuidar, el edificar el templo. Si bien es cierto, se trataba de una acción física, 4 paredes a levantar. Hoy en día estoy hablando de lo triste que es el descuidar, el edificar el templo. Porque la Biblia nos enseña que ellos, era tan lamentable la situación que estaban pasando, que por descuidar la edificación del templo, aún cuando te llevaban sus sembrados, hermano amado, era poco la cosecha o el cultivo que recibían de su siembra. Escuchen, la tierra se les había vuelto árida. Era una esterilidad y una sequedad terrible que había para ellos. Y hacían el trabajo y estaban en el campo, llevaban el cultivo, pero a la hora de recoger no había tanto fruto al recogerlo, porque la Biblia dice que habían descuidado al edificar el templo. Es lamentable lo que estaba pasando con ellos, porque incluso comían, dice la palabra, pero no podían saciarse. ¿A dónde están los que les gusta sentirse saciados cuando toman sus alimentos? Yo no quiero quedar cuando tomo mis alimentos con hambre. ¿Verdad, hermano Neida? La miro bien sonriente, es que le gusta comer a mi esposa. Levante la mano los que les gusta comer. No, levante la mano los que les gusta comer, aunque sabemos que tenemos que tener límites. Pero nos gusta comer hasta saciarnos, hermano. Y ellos comían y no podían saciarse. A ese nivel habían llegado, dice la Escritura, por el descuido de edificar el templo. Ellos, escucha iglesia, estaban en crisis, porque incluso la palabra enseña que bebían y no quedaban satisfechos cuando bebían. Es tan lamentable lo que pasaba con ellos por el descuido de edificar el templo para el Señor, que la Biblia dice que sufrían con sus vestimentas porque no les alcanzaba, dice la palabra del Señor, e incluso para calentarse. Imagínense en el tiempo del frío no tener ni una colcha para poder cubrirte. Era triste y era lamentable. Era el momento para entonces poder meditar en los caminos que estaban llevando. Era el tiempo, digo, para que ellos pudieran meditar en los caminos que estaban llevando. Esa iglesia era la generación de Dios y que Él llamó por medio del profeta Ageo a cambiar su conducta. Esta generación que tuvo todas estas crisis en medio de la dificultad y por el descuido a la edificación del templo del Señor, digo, es la que el profeta Ageo llamó a cambiar su conducta, llamó a que actuaran en medio de la desgracia. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo vengo a decirle a usted en esta tarde, no importa la desgracia en la que hemos caído, siempre tendremos una oportunidad para levantar y edificar nuestra vida para la gloria del Señor. Te alabamos, Padre. Por eso el Señor los exhortó. Y por eso Dios los llamó y les dijo que era necesario que subieran al monte. Es ahí cuando el profeta Ageo los convoca y les llama que suban al monte. ¿A dónde está la comunidad de fe que hoy por hoy ha sido llamada a la torre de oración? Vamos, levante la mano la comunidad de fe y que dice, pastor presente, aquí estamos, amado hermano, porque estamos, intencionalmente buscando que usted goce de la vida plena espiritual en el Señor, para que encuentre el deleite, la razón, el motivo por la cual le sirve a nuestro Dios.
Porque la misma escritura dice, entonces glorificarán mi nombre. Porque cuando usted sube a la torre de oración, cuando usted va a la montaña, cuando el pueblo, dice la palabra, que el profeta Ageo motivaba, inspiraba para subir a la montaña, dice, amados hermanos, en aquel lugar había que hacer un esfuerzo. No es fácil levantar tu vida de oración. No es fácil participar de la torre de oración, amados hermanos. Esto cuesta, tiene mucho trabajo. ¿A cuánto se le ha hecho fácil aquí? Vamos con honestidad. No es fácil escalar, no es fácil subir a las montañas. Pero el pueblo sabía por medio del profeta Ageo que ahí estaba la solución de su vida. Tenían que ir hasta la montaña y con ello traer la madera para que cuando luego descendieran, entonces poder edificar la casa del Señor. Hoy en día entendemos esto y digo, muchas veces se nos hará difícil, pero esa será la mayor victoria de nuestra vida. Pero vengan las palmas al Señor por usted, por la iglesia, por la actitud determinada, firme, fiel, en la que usted ha decidido estar juntamente con el pastor, creyendo con el liderazgo que estamos en el mejor tiempo para edificar nuestro templo, el lugar donde mora la gloria de Dios en Puerto Castilla. Gloria al Señor. Estoy alegre por esto, mis amados hermanos. Les invito entonces a que sigamos, Rodolfo, Sonia, subiendo al monte. Les invito a que sigamos en la torre de oración. Les invito a que sigamos ahí, amados hermanos. Alguna gente me decía, pastor, a las 4 de la mañana no me vuelvo a dormir. Otros a las 2 de la mañana es el horario perfecto, porque termino a las 3 y me vuelvo a dormir. Otros me decían, a las 10 de la noche ya tengo sueño. Blanquita. Y otros me están diciendo, no hombre, pero es que a las 9 es muy tarde, mejor pasémoslo a las 8. Y yo digo, no importa la hora, lo que importa es que levantemos nuestro rostro al cielo, que subamos al monte y que vayamos a la presencia del Señor y que edifiquemos el edificio, que edifiquemos el lugar donde mora Dios en nuestra vida. Lo importante es esto. Hoy tenemos una amplia convocatoria y estamos diciendo, iglesia, vamos por mejores tiempos. Iglesia, vamos por mejores momentos. El Dios que nos llamó, el Dios que mandó al profeta Ageo para edificar aquel pueblo en Judá, es el mismo Dios que hoy opera a través de este altar y que ministra, bendice, convoca y llama, porque Él quiere que este pueblo pueda ser bendecido. Entienda, iglesia, el Señor está buscando que se cumplan sus propósitos en nuestras vidas, porque cuando los propósitos entonces comenzaron a cumplirse en el pueblo en el tiempo de Ageo, y cuando los propósitos de Dios comienzan a cumplirse en nuestra vida, entonces nosotros, hermanos, podemos verdaderamente con toda libertad glorificar el nombre de nuestro Dios, porque sabrán que el brazo de Jehová no se ha cortado para hacer maravillas en medio de su pueblo. Porque entonces sabrán, Morley, porque entonces sabrán, iglesia, que el Señor hace camino donde no lo hay. Porque entonces digo, sabremos que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Porque entonces sabremos, iglesia amada, aleluya, que todo es posible para nuestro Dios. Cuando baja la montaña, cuando estás en la torre, cuando el pueblo ascendió y cuando el pueblo trajo lo que Dios había asignado en las alturas, amado hermano, entendió que ahora era el momento de glorificar el nombre de Dios. El profeta Esdras dice en la palabra que mientras que el pueblo reedificaba el templo, amada iglesia, a lo lejos se escuchaba el llanto y se escuchaba el gozo y la alegría y todo lo que el pueblo tenía, porque la gloria de Dios estaba con ellos y se estaba edificando el templo para el Señor. Puerto Castilla sabrá, su familia sabrá, cuando usted entienda esto, amado, sin ignorar que en nosotros reposa la gloria de Dios y que anhelamos su presencia por lo que Dios haga en respuesta,
quién es el Dios a quien usted adora y glorifica en su vida. Aleluya. Dicen amén y lo bendicen por siempre. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si le damos palmas fuertes y le decimos al Señor gracias? Désela fuerte, por favor, ayúdenme. Ayúdenme. A adorar y a bendecir el nombre del Señor en esta hora. Estos hermanitos de la antigüedad, hermanos, tuvieron una particularidad que no hoy muy fácil se adquiere en el pueblo de Dios. Ellos tuvieron una particularidad, que no muy fácil es adquirida en el pueblo del Señor. Y es que ellos escucharon y tuvieron temor. Ellos, escucharon y tuvieron temor. Y esto es realmente el mayor desafío de la iglesia contemporánea, de saber escuchar a Dios, su voz, y a sus hombres ungidos que anuncian la buena nueva de salvación. No importa la plataforma donde se encuentre haciéndolo, pero ese es el mayor reto que nosotros tenemos en nuestro tiempo. El saber escuchar la voz de Dios, el tener temor al Señor, amada iglesia, y el entender que Dios nos bendice a través de sus ungidos. Gloria a Dios. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Jehová y las palabras de sus pastores, de sus ungidos, es como cuando entonces decimos, otro gallo nos canta. Se nos hace fácil y tenemos vida plena y no necesitamos empujones y no nos necesitamos, hermano, como el cordel que está tirando la cuerda. No necesitamos que nadie nos empuje, que al contrario corremos con la misma visión, vamos empujando al mismo tiempo la carreta y llegamos al mismo tiempo, creciendo todos de la misma manera. Y yo le digo a la iglesia en mis escritos comunes en las redes sociales, el único deseo, la única motivación que hay en mi corazón como pastor de esta casa es que usted crezca juntamente con nosotros y que juntamente con nosotros veamos la plenitud de la gloria y de la gracia de Dios que se hace manifestar en mi vida, en mi familia, en mi casa, iglesia. El único deseo, la más grande motivación en mi corazón cada vez que puedo acercarme a usted, quizás por un mensaje, es porque quiero decirte, quiero que crezcamos juntos, quiero que avancemos juntos, quiero que vayamos bajo el mismo nivel de gloria que el Dios de los cielos ha establecido para esta generación. Aleluya. Porque mi Dios es bueno. Porque mi Dios es bueno, iglesia. Porque Él nos ama en gran manera. Por eso le digo, cuando definimos y determinamos temerle al Señor, escuchar su voz y aprender a dejarnos direccionar por nuestros ungidos, por los siervos, por los líderes, hombres de Dios que están direccionando nuestras vidas, usted dice, otro gallo me canta. Aquí las cosas cambiaron. Se hace la diferencia. Dicen amén. Dicen amén. Gloria a Dios. Por eso es que cuando ellos aprendieron y supieron escuchar y tener temor de Dios, pudieron trabajar para edificar el templo. Cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios y cuando usted se sintoniza. Alguien me decía ahí el otro día, pastor, usted está poniendo más ventilación y está haciendo que esa área se ponga más rica y más fresca. El problema es que muchos, me dicen, lo van a estar llamando. Y yo dije, ¿cómo es que llaman los hermanos? Y me dijo la hermana así. Le dijo, Dios mío, ¿cómo vamos nosotros a poder escuchar atentamente la voz de Dios y lo que Dios nos está diciendo si nos estamos llamando unos a otros, si nos estamos durmiendo? Es imposible porque tenemos que estar despiertos. Vamos, dele palma fuerte al Dios del cielo.
Tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar despiertos. La maldad crece, el enemigo está haciendo tantas obras del mal alrededor de nuestra vida, en nuestro ambiente, en nuestra comunidad, en la atmósfera, amados hermanos, y la iglesia no puede dormir, la iglesia necesita despertar, la iglesia necesita alinearse al movimiento eterno, al tiempo de la gloria de Dios establecida para nuestra vida, para que entonces entremos en guerra, para que entremos en batalla, aleluya, y para que no solamente estemos metiendo la espalda y recibir los látigos del enemigo, sino para darle con todas las fuerzas espirituales que el Señor nos da, y entonces poder edificar lo que Dios llamó el templo del Señor en esta tierra. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Digo que por eso, cuando supieron escuchar y temer a Dios, ellos pudieron suavemente regresar, trabajar, edificar y hacer el templo para el Señor. La iglesia, hermano Dina, que aprende a escuchar, que aprende a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, con más facilidad podrá edificar el templo de Dios. ¿Escucharon esto? La iglesia que teme al Señor, que teme al mandamiento de Dios, que escucha la voz del Señor, con más facilidad podrá edificar el templo del Señor. Así que no se me duerma en esta casa, que esté despierto, esté escuchando a Dios, su poder, su gloria manifestándose en nuestras vidas. Una hermanita un día me dijo: todo aquel que no participa de la oración, múltelo, para que aprendan estos muchachos, me dijo. Y yo le dije: hermana, sí, pastor, póngale una multa y usted verá cómo van a aprender a edificar su vida en la oración. Pero es que aquí lo que se trata es de amor y de obediencia. Amén. Antes que de cualquier multa. Yo le decía a la hermanita, estaba nueva y estaba en su primer amor y estaba desarrollando una vida espiritual plena, y ella me dijo: si usted me dice, pastor, que traiga mi cama, yo la traigo con mucho gusto y me quedo a dormir en la casa del Señor. No miento, vive Jehová de los ejércitos. Y me decía la sierva: si fuera necesario, yo solamente con ir y bañarme y regresar, yo estoy aquí. Pero es que estaba tan encaramelada del Señor, estaba tan bendecida con el Espíritu Santo de Dios, hermano, que ella soñaba con esto. Es como usted que sueña que llegue el domingo a las 4 de la tarde para venir a la casa del Señor, ¿verdad? Es como usted. Y ella tenía tanto amor y tanta pasión había desarrollado, que me dijo esto: pero es que se trata de saber escuchar cuando Dios está direccionando a su pueblo. Se trata de saber entender, porque cuando aprendes a escuchar al Señor y a sus ungidos, seguramente tu vida te da un cambio poderoso. Podrás edificarte y empezar a vivir una vida plena en el Señor. Al escuchar, mis amados hermanos, Dios hoy en día nos dice: escucha mi voz. ¿Qué nos dice el Señor? Diga al que está a su lado y Dios te dice: escucha mi voz. Sacúdalo y dígale: dame permiso de sacudirte. Escuche la voz de Dios. Amén. Dígale: Dios te dice: escucha y atiende las palabras del ungido. Vamos, sacúdalo y dígale: escúchalo. Escúchala, esa mujer preciosa que te reúne los lunes, los martes, no sé qué día, y te edifica tu vida en el discipulado. Escúchalo, te dice el Señor. Te tiene bendición para tu vida. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Dios te dice: escúchalo. Gloria a Dios. Y sube a mi monte. ¿Por qué? Porque es necesario que en la torre de clamor usted adquiera todos los elementos necesarios para poder edificar, para poder trabajar tu espiritualidad, y porque es necesario que cuidemos el templo. Diga conmigo: cuidar el templo. ¿Por qué es necesario, hermano Ponce, cuidar el templo, Mélida? Porque Dios quiere hacer cumplir sus promesas en nosotros. Dios, quiere hacer cumplir
todas sus promesas, hermana Reina, en nuestra vida. Dios quiere hacer cumplir, Lorna, todas sus promesas en nosotros, Walter. Dios quiere, gloria, que las promesas del Señor, Merly, se cumplan en nuestra vida. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, que se cumpla. Porque al escuchar, al temer y al subir al monte de Dios, se te dará una despertada. Entonces estarás despierto espiritualmente. Entonces tendrás espíritu para poder hacer vivificar lo que es espiritual. Cuando usted va a la torre, cuando usted escucha, cuando usted lee su palabra, cuando usted ayuna, cuando usted se congrega, cuando usted adora al Señor, cuando tiene alabanza, entonces viene un movimiento poderoso que despierta, aleluya, el espíritu. Recuerda que la Biblia dice que solamente cuando Aqueo subió hasta el monte y regresó con el pueblo, es cuando entonces les fue despierto en espíritu y ellos comenzaron a hacer la edificación del templo. No podemos pretender creer que vamos a nosotros edificar nuestro templo, el lugar donde habita el Espíritu de Dios, si nuestro espíritu, Carlos, está muerto. Es imposible. Diga conmigo, es imposible. ¿Cuántos durmiendo? ¿Cuánta gente dormida, hermano? Es ahí cuando te das cuenta de la importancia de estar despierto, porque es ahí donde puedes trabajar en tu espiritualidad. Dormido y congelado, hermano, ¿qué me importa congregarme? No me interesa torre de oración. Dormido y congelado, hermano, usted está más duro que el mismo topoillo y que el mismo hielo. Usted está tan frío que a usted lo convocan y lo llaman y usted eso como que nada funciona porque está muerto, porque está durmiendo. Pero cuando se vivifica, cuando se levanta el espíritu, usted tiene pasión, usted está entendiendo lo que Dios está diciendo sobre su vida y usted está corriendo y usted, hermano, está jugando con balón adelantado. Le dicen las cosas y usted ya tiene respuesta. ¿A dónde están los que juegan con balón adelantado en esta casa? Porque son ungidos y saben escuchar con temor y porque pueden subir a torre de oración y recibir de Dios revelación por la palabra, hermano. Es la única manera como puede jugar con balón adelantado. Ahí es donde Dios quiere llevar a esta iglesia a que aprenda a entender que aunque todas las cosas usted tenga la libertad para hacerla, usted puede decirle a la fornicación, no vas conmigo. Usted puede decirle al alcoholismo, no tienes posición en mi vida. Usted puede decirle a los vicios, no vas conmigo. Usted puede decirle a toda la iniquidad, no tienes lugar conmigo. Porque aunque tengas libertad para ir con ellos, pero estás despierto para poder jugar con balón adelantado y edificar el templo, el lugar donde Dios quiere habitar contigo. Gloria a Dios. Jesús nos enseña, mis amados, y es algo precioso en esto. Quiero ir terminando con ello, porque nuestro Señor Jesucristo nos dio una gran lección de la purificación del templo. ¿A dónde están los que alguna vez leyeron en su Biblia el libro de Juan, capítulo 2, verso 15? Cuando la Biblia dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. Escucha esto. Muchas veces tenemos que entrar, amados hermanos, con violencia hacia adentro. Está Dios intencionalmente, Johanna, trabajando. Ámale, Dios nos bendijo con un liderazgo que nos ayuda, que nos bendice, que nos direcciona al Señor. Pero aún con todo y eso, algunos se quedan en el camino. Pero para ellos también hay una palabra que quiero contarles de acuerdo al cuadro que encontramos en el libro de Juan capítulo 2 verso 15 del Maestro Jesús, cuando nos enseña que algunas veces tenemos que entrar con violencia hacia nuestra interioridad. Tenemos que usar el coraje y hacernos de carácter, de valentía, de esfuerzo para poder violentar aquellas cosas, amados, que no nos permiten que el templo del Espíritu Santo se mantenga limpio. Escuche, para esto necesitamos cansarnos de lo feo.
Diga, cansarnos de lo feo, no del aspecto físico, ¿ok? Porque eso ni con el bisturí. La gente se hace la nariz así el jueves y aparece con una nariz más extraña. Y se hace los labios y le aparece más grueso. Y te dice que defectuoso, ¿no? Ya nada que ver con lo que era el principio. No, estoy hablando de la necesidad de ver lo feo que muchas veces está adentro de nuestra vida como un estilo que no nos permite deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Hay que ver, hermano, la ira, hay que ver el desprecio, hay que ver el orgullo, la vanidad, hay que ver, mis amados hermanos, toda la maldad que muchas veces se ha venido gestando y desarrollando y que puesto a la mesa estuvo allí y que tenemos que venir como vino el maestro, haciendo uso del látigo, haciendo uso, amados hermanos, de la fuerza que el maestro hizo y entró, porque hay que vernos hacia nosotros mismos y entonces derribar aquello que no nos está haciendo nada bien en nuestra vida. Pero digo, para esto hay que cansarnos de ello. Siria, hay que cansarnos de eso. Tenemos que cansarnos de lo que no nos ayuda. Yo trabajo con la palabra, hermano, y me ministro hacia mí mismo. Y cada vez que le digo, Señor, estoy cada día más desafiado a entender que hay propósitos maravillosos en nuestra vida. Jesús entró y volcó las mesas. Dios, con el ejemplo de Jesús, nos llama a no solamente escuchar la voz de Dios y la palabra de los ungidos, más que escucharla. Jesús en este cuadro, iglesia, nos enseña a que no seamos como los fariseos y como los publicanos. Él nos enseña y nos da el ejemplo de que lo que escuchas, de lo que sabes y lo que conoces, debe no solamente de escucharlo y saberlo. Los fariseos sabían, escuchaban y conocían y tenían la ley, pero no tenían en práctica lo que el maestro quería que se hiciera. Ojo con esto. Para eso entonces necesitamos fuerza. Diga conmigo, fuerza. Necesitamos, Edwin, voluntad. Necesitamos coraje. Necesitamos, Mélida, carácter. Necesitamos esfuerzo. Necesitamos valentía. Porque la carne se complace con las obras de la carne. Se deleita con lo que la carne anhela que quiera que se haga. Pero en el espíritu necesitamos fuerza. Necesitamos coraje. Necesitamos valentía. Necesitamos, amada hermana, doble esfuerzo para hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Aleluya. Dios ha sido bueno con esta casa. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con mi familia. Dios ha sido bueno con este ministerio. Aleluya. Y no estoy hablando de los edificios y de las paredes y de aquellas que vinieron un grupo de hermanos y en su momento Mélida con Mecate lo alaban y ¡pum!, caían por el otro lado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de mi vida espiritual. Estoy hablando de su vida espiritual. Estoy hablando de la necesidad de que busques cada día edificar tu templo. Gloria al nombre del Señor. Dios, amados hermanos, quiero decirle, ir concluyendo con esto. Si me ayuda poniéndose de pie y dándole palma fuerte al Dios de los cielos y le decimos gracias. Porque qué bueno es poder edificar nuestra vida. Qué bueno es poder edificar nuestra vida. Vamos, désela fuerte al Señor. He venido a decirle en esta tarde, y concluyo con esto, que nunca debes de ignorar que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Nunca lo tengas por olvido. Nunca ignores que digo, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Vine a decirle en esta tarde, iglesia, présteme atención, estoy terminando con esto. No solamente
a que no ignores que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Digo que vine a decirle a la comunidad de fe de Puerto Castilla que es necesario que trabajemos por cultivar nuestra espiritualidad plena y saludable, iglesia. Usted no ignore que es templo del Espíritu Santo, pero trabaje por una espiritualidad plena. Trabaje por una espiritualidad que lo lleve a tener placer y deleite de ser un hijo de Dios. He venido a decirle, iglesia, que mantenga presente que aunque todas las cosas nos es permitido hacer, usted tiene que aprender a tener dominio sobre las cosas que no edifican tu vida. He venido a decirle en esta tarde, iglesia amada, que escuche a Dios, que aprenda a escuchar la voz de los ungidos, porque en aquel momento en Ageo era importante escuchar la voz del profeta. Aprenda a escucharlo, hermano. Témale al Señor, téngale temor reverente a nuestro Dios, pero también suba a la montaña. Venga conmigo a la montaña, venga conmigo a la torre de oración. Venga conmigo a los altares familiares. Venga conmigo, amado hermano, con el control de la lectura de la palabra, a edificar tu vida todos los días de tu vida. Venga conmigo, porque cada vez que estos elementos usted los considera y los toma por prioridad, entonces usted sabrá cómo poder edificar la vida de tu casa, de tus hijos, de usted mismo, de su liderazgo, del ministerio al cual Dios le ha invitado a que sea partícipe y que pueda desarrollarlo de manera genuina. Escucha a Dios, porque cuando hacemos esto, es ahí donde entonces te despiertas. Nadie te puede tomar por un hombre soñoliento. Es allí donde, Morley, estamos firmes, estamos de pie, estamos despiertos. Es allí, vine a decirte, donde entonces usted sabe quién es el Dios maravilloso que nos ha escogido para hacer grandes cosas con nuestra vida. Vine a decirle, y con esto concluyo, coja vigor, levántese, mi hermano, éntrese y métase hacia usted mismo. Si puede cerrar sus ojitos, levantar sus manos al cielo y decirle gracias, Señor. Dije que vine a decirle que es importante que usted tome vigor, éntrese hacia usted mismo y vea, hermano, con claridad qué es lo que realmente tiene que sacar. Dios te viene a decir en este momento que así como Jesús entró al templo con los ojos espirituales, usted puede hacer una introspección y meterse hacia usted mismo y comenzar a verse y a entender que hay cosas que tienes que sacar y que tenemos que echar de nuestra vida. Dios te dice que comiences a ver hasta ti mismo hacia adentro y que latigues y que eches con fuerza todas aquellas cosas que no te ayudan a vivir en la vida plena de su presencia. Es importante que cuando te adentres en la intimidad de tu espiritualidad, amado, y que te veas hacia ti mismo, entonces te puedas dar cuenta de qué es lo que tienes que volcar. Acuérdate que cuando Jesús entró al templo, acuérdate que cuando Jesús dio a la mesa y todo lo que estaba en aquel lugar y que entendía que no era grato y que no era agradable, con la fuerza, dice la palabra del Señor, que tomó la mesa y la volcó y todo lo que estaba en ellos cayó al suelo. ¿Qué es lo que usted tiene que volcar? Vamos, lanza tu mano al cielo.
¿Qué es lo que necesitamos ver hacia adentro de nuestra vida? Hoy te dice el Señor, en la que con el vigor y con la misma fuerza que el poder de Dios te da, que entres y que puedas tirarlo, amado hermano. ¿Qué es lo que tienes que tirar de tu mesa? ¿Qué es lo que tienes que volcar de ti mismo? Manda a decir el Señor en esta hora, porque Él quiere que edifiques el templo. Porque cuando veo el Espíritu Santo y la paloma, que en símbolo de su gloria está diciendo: quiero morar entre ustedes. Yo tengo memoria de una iglesia vivificada en el poder, el fuego y del Espíritu Santo en esta comunidad. Y puedo remontarme a la historia y puedo correr a 4, 5 y 6 décadas atrás y veo de Puerto Castilla una iglesia de fuego. Y veo de la comunidad de fe una iglesia avivada con dones del Espíritu, movida en discernimiento, amada iglesia. Porque se canalizó el medio correcto bajo una educación cristiana que nos indujo a enseñar cada vez más que la gloria de Dios se mueve en medio de la iglesia. Oh, cómo no levantar nuestras manos al cielo y decirle gracias, Señor. Yo conozco de un Dios que aviva las generaciones. Yo conozco de un Dios, amado, que hace levantar, escucha, en medio de las cenizas, el fuego y las llamas ardiendo. Oh, aleluya. Para aquellos que creen estar en cenizas, conozco de un Dios que aún en las cenizas Él levanta llamas y hace que el fuego se encienda. Para aquellos que creen que ya no hay esperanza de un despertar y un avivamiento a tu espíritu, vengo a decirte en esta hora, conozco de un Dios que aún de la nada puede hacerlo todo. Vamos. He visto a Dios en este lugar. Los años han mostrado y nos han enseñado que lo que Dios ha dicho se cumple para nuestras vidas. Todo lo que hoy somos y todo lo que hoy tenemos, amada iglesia, Dios lo profetizó y lo dijo y lo estableció, y hubieron voces ungidas y hubieron hombres de Dios movidos en este altar, decretando, estableciendo y diciendo que esto sería hecho para nuestro tiempo. Y todo lo que hoy usted ve fue que ha estado en el Espíritu movido del Señor para que luego se pudiese materializar entre nosotros. Y todo lo que tú verás en el futuro cercano, oh, levanta tus manos, iglesia. Y todo lo que se aproxima, y todo lo que viene en prosperidad, a favor, en beneficio de tu vida, de tu familia, de este ministerio, de esta comunidad, amado hermano, todo lo que viene, que Dios ha declarado, será hecho por el cumplimiento mismo de la palabra. Por eso corre, sube, llega a los lugares altos. No te quedes, amado. Sube a las montañas. Vamos, vamos a las alturas. Dios te direcciona y te dice: vienen mejores tiempos para nuestras vidas. Qué lindo es poder recibir la llenura del Espíritu Santo. Qué lindo es poder recibir
Qué hermoso es pasar horas y horas en su presencia. Qué bello es poder ver a Dios obrando entre nosotros. Iglesia, edifícate. Démosle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Que Él haga su voluntad en nosotros. Vamos. Dile, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Que ya no se haga mi voluntad. Que ya no se haga, oh mi Señor, mi voluntad. Padre, que se haga tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad en mi vida. Él está en este lugar para bendición de nuestras almas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a ti, Señor. Vamos, levanta tus manos y dile, Señor. Aleluya. Que sea tu Espíritu Santo en nosotros. Que sea tu gloria. Que sea tu manifestación.